No estás aquí para aprender más, sino para recordar que ya eres parte del orden que todo lo sostiene, el alma que vibra, el cuerpo que escucha, la palabra que crea, y el ahora que todo lo revela. Capítulo 1. El agua que recuerda. Todo comenzó mucho antes de las palabras. Mucho antes del fuego, del alfabeto, del número o de la forma. Todo comenzó en el movimiento sutil de algo que no tenía nombre, pero sí conciencia, el agua. Tales no lo supo por observación externa. No fue deducción, ni cálculo, ni teoría. Fue una revelación. Un reconocimiento silencioso que brotó desde el mismo lugar donde brotan las verdades que no se pueden demostrar, pero que se saben. Él no miró el mundo para entenderlo. Se sumergió en él. Y al hacerlo, vio lo que otros no veían. Que todo vibra. Que todo cambia. Que todo fluye. Y que, bajo la apariencia de la multiplicidad, todo es uno. El agua no fue su metáfora. Fue su maestra. En un mundo donde la mayoría buscaba certezas fijas, Tales abrazó la transformación. Dijo que todo es agua no porque todo sea literalmente líquido, sino porque todo se comporta como el agua, mutable, invisible en su origen, capaz de tomar infinitas formas sin dejar de ser lo mismo. Esa fue su herejía sagrada. No poner a los dioses fuera, ni los principios en el cielo, sino reconocer que la divinidad fluye por todas las cosas. Que no hay separación. Que lo divino no habita en un lugar lejano, sino en la sustancia misma que nos atraviesa cuando respiramos, cuando lloramos, cuando nacemos, cuando morimos. Y por eso, hablar de Tales no es hablar de historia. Es hablar de un portal. De una conciencia antigua que sigue viva. De una frecuencia que puede ser escuchada solo cuando bajamos el volumen de la mente y dejamos que el alma nos hable en silencio. Tales no escribió libros. No dejó templos, ni tratados, ni doctrinas. Dejó algo más poderoso, una vibración. Una manera de mirar el mundo sin pretender poseerlo. Una forma de saber que no divide, sino que une. Un tipo de sabiduría que no necesita acumular, porque ya lo contiene todo. Y si hoy, en medio del ruido, te detienes, si te sientas junto a una fuente, si escuchas la lluvia caer sin pensar en nada, si dejas que el agua te toque sin decir una sola palabra, algo en ti recordará. No con la memoria de la mente, sino con la memoria celular. Esa que aún guarda el eco de ese primer gesto creador. Esa que sabe, sin necesidad de definir, que todo nace del mismo origen, y al mismo origen vuelve. Tales no habló del alma como algo separado del cuerpo, ni de la razón como enemiga de la emoción. Para él, todo estaba impregnado de vida, todo tenía ánima, todo respiraba, incluso lo que parecía inerte. Porque el universo, para quien ve con los ojos del alma, no está hecho de cosas, sino de vibración. Y la vibración vibra siempre en unidad. Tú también puedes ver así. Tú también puedes recordar. No hace falta que estudies filosofía. Solo necesitas sentarte en silencio, como Tales, y dejar que lo esencial te encuentre. Porque la sabiduría infinita no se aprende. Se permite. Se escucha. Se bebe, como agua. Capítulo 2. El arte de afinarse. La sabiduría no se persigue, se permite. No se alcanza con la velocidad del deseo, sino con la lentitud del que sabe esperar. No llega como respuesta, sino como silencio fértil. Tales nunca dijo, sé más sabio que los otros. Dijo, conócete a ti mismo. Y eso, aunque parezca una frase simple, es una de las llaves más ocultas del universo. Porque quien se conoce, no necesita competir. No necesita convencer. No necesita demostrar. Porque la sabiduría no es una cosa que se tiene, es un estado que se vibra. Y como toda vibración profunda, solo aparece cuando te vacías de lo que no eres. No cuando acumulas teorías, sino cuando sueltas el peso de las certezas. No cuando lees más libros, sino cuando aprendes a leerte a ti mismo. Para Tales, adquirir sabiduría era como entrar en afinación con el cosmos.
como si el alma fuera un instrumento sutil, y el universo, una melodía que no puede escucharse con los oídos, pero que te atraviesa cuando estás alineado. ¿Y cómo se afina uno? No forzando, no repitiendo mantras sin sentido, no actuando como si supieras, sino desaprendiendo lo que no es tuyo, volviendo al centro, quedándote quieto, mientras el mundo se agita, para que puedas escuchar lo que ya estaba ahí, debajo del ruido. Tales no buscaba sabiduría en el futuro, no la proyectaba en grandes logros. Él sabía que el saber real se esconde en lo más simple, en cómo caminas, en cómo respiras, en cómo tratas al agua que bebes, al pan que comes, a la mirada del otro. Porque todo lo pequeño guarda dentro la huella del todo. Por eso la sabiduría no se adquiere en un instante, ni llega como iluminación repentina. Llega como una brisa, como un susurro, como una comprensión que no se piensa, pero que se instala y transforma. Y para eso, hay que estar disponible. No ser más inteligente, sino más receptivo. No tener más información, sino menos interferencias. Porque lo verdadero ya está aquí. No está lejos. No está escondido. Está esperando que estés en sintonía para poder revelarse. Tales sabía que el universo habla en símbolos. Que la vida enseña sin explicarse. Que el alma ya lo sabe todo, pero que la mente necesita aprender a no interrumpir. Y por eso, si quieres adquirir sabiduría, no mires solo hacia afuera. Mira hacia adentro. No busques verdades ajenas. Descubre dónde, cuándo y por qué te desconectaste de la tuya. Cada emoción que rechazas, cada miedo que empujas, cada creencia que repites sin sentir, es una barrera entre tú y lo que eres. Y solo cuando esas capas caen, algo en ti se aclara. Y entonces entiendes que la sabiduría no llega de golpe, pero sí llega de forma inevitable, si estás dispuesto a desocuparte para que ella entre. Tales no fue sabio por sus teorías. Fue sabio por su humildad. Por su capacidad de mirar el cielo y decir, no lo entiendo todo, pero lo escucho. Y por mirar su alma, con el mismo respeto con que se mira una estrella. Si tú haces eso, si te acercas a ti con reverencia, si aprendes a escuchar el misterio sin exigirle respuestas, entonces ya estás siendo sabio. No porque sepas mucho, sino porque por fin estás en la frecuencia del saber real. Y esa frecuencia no se puede fingir. Solo se puede habitar. Capítulo 3. El alma que vibra en todo. Cuando Tales habló del alma, no lo hizo con solemnidad dogmática ni con la distancia fría de quien observa desde fuera algo que no puede tocarse, sino con la cercanía de quien ha sentido su presencia en el viento, en la piedra, en el curso de los astros y en el murmullo del agua que fluye sin que nadie le diga a dónde ir. Para él, el alma no era una parte del ser humano, no era un fragmento alojado en algún rincón invisible del cuerpo esperando ser liberado al morir, sino una sustancia viva, un movimiento sutil que atraviesa todo lo que es, incluso lo que llamamos inanimado, incluso lo que la mente racional aún no reconoce como consciente. Decía que el alma lo impregna todo no como una doctrina, sino como un reconocimiento interior que no necesita ser demostrado, porque se percibe desde un nivel más profundo de conciencia, uno al que no se llega con pensamiento, sino con presencia. Tales afirmaba que todo está lleno de dioses, pero no lo hacía desde la mitología tradicional, ni para convencer a sus contemporáneos de adoraciones externas, sino porque entendía que la vibración de la vida, eso que hoy podríamos llamar conciencia cuántica, energía esencial o campo unificado, se manifiesta en todas las formas, desde lo más vasto hasta lo más pequeño, desde la estrella más lejana hasta la gota de rocío que descansa sobre una hoja al amanecer. Y si esa vibración está en todas partes, entonces el alma no es una excepción ni un privilegio, sino una cualidad inherente al ser. El alma, según Tales,
no es algo que se posee, sino algo que se es, algo que se manifiesta en el modo en que una piedra guarda la memoria del calor, en cómo una raíz busca el agua aún en la oscuridad, en cómo un cuerpo tiembla al sentir la belleza, en cómo la mirada de un animal contiene una historia que no se cuenta con palabras, pero que se reconoce con el corazón. Desde esta mirada, no hay nada verdaderamente inerte, no hay cosa alguna que no esté participando de ese soplo invisible que sostiene y conecta todos los planos de lo real, y por eso, el sabio no busca el alma en lo abstracto, sino que aprende a reconocerla en lo concreto, en lo cotidiano, en lo aparentemente simple. Una voz que surge desde ese entendimiento no se impone, no discute, no pretende tener razón, porque comprende que toda forma tiene su ritmo, que todo lo que existe vibra según su propia inteligencia, y que lo verdaderamente sabio no es imponerle sentido a las cosas, sino escucharlas hasta que el sentido se revele por sí mismo, sin forzarlo. Cuando Tales miraba el cielo, no estaba buscando dominar el movimiento de los cuerpos celestes, sino recordar algo que ya estaba en su interior, algo que el alma reconoce sin necesidad de explicaciones, que hay un orden más grande, no impuesto desde fuera, sino nacido desde dentro, y que estar en armonía con ese orden es la forma más alta de saber. Por eso, para Tales, el alma no se definía, se experimentaba. Se la podía sentir en el silencio que habita después de una pregunta profunda, en la pausa que precede una respuesta verdadera, en la respiración que se vuelve consciente sin motivo aparente, y en ese instante misterioso en que el pensamiento se detiene y uno siente que está, simplemente, siendo. La sabiduría infinita de Tales no consistía en acumular conceptos, sino en permitir que lo invisible se hiciera visible a través de la atención. Y es ahí donde el alma comienza a revelarse, no cuando la buscas afuera, sino cuando dejas de interrumpirla adentro. Cuando callas lo innecesario, cuando respiras sin apuro, cuando tocas una hoja como si ella pudiera sentirte, y lo hace, entonces el alma deja de ser una idea y se vuelve experiencia directa, vibración reconocida, frecuencia compartida. Y es en ese estado de apertura, no en el esfuerzo intelectual, donde empieza a manifestarse lo que Tales sabía sin decirlo, que el alma no solo vibra en todo, sino que todo es alma en vibración. Capítulo 4. Ver el mundo como un reflejo. No se trataba de mirar por mirar, ni de observar como quien analiza una estructura externa, ni de reducir lo visible a categorías útiles para nombrarlo y archivarlo dentro de una teoría. Para Tales, la observación del mundo no era un acto intelectual, sino una forma de comunión, una manera silenciosa de entrar en contacto con algo que, al ser contemplado sin juicio, revelaba su verdad más íntima y, al mismo tiempo, nos devolvía el reflejo de la nuestra. Cuando miramos el mundo desde fuera, como si fuéramos ajenos a él, como si nuestra conciencia estuviera separada del árbol, del río, de la piedra o del cielo, no vemos realmente. Solo acumulamos datos, interpretaciones, imágenes proyectadas desde el filtro de nuestras ideas anteriores, y en ese proceso, nos alejamos de la posibilidad de percibir lo esencial, eso que no se capta con los ojos físicos, sino con la sensibilidad del alma despierta. Pero cuando dejamos de intentar comprenderlo todo, cuando abandonamos el impulso de nombrar, de explicar, de clasificar cada cosa que aparece ante nosotros, algo empieza a transformarse, la mirada se vuelve más limpia, más suave, más presente, y en esa presencia, lo que antes parecía inerte comienza a revelar su respiración sutil, su energía única, su vibración específica. Tales caminaba sin prisa. No porque fuera lento, sino porque comprendía que lo que es real no se deja ver cuando uno corre. Comprendía que la sabiduría no aparece entre la ansiedad y la acumulación, sino en el espacio entre pensamientos, en el intervalo invisible que se abre cuando uno simplemente está, sin querer llegar a ningún lado. Y es desde ese estado, desde esa quietud fértil, que el mundo deja de ser un objeto y se vuelve espejo. Cada forma, cada sombra, cada curva de la naturaleza es un símbolo, no en el sentido esotérico o decorativo, sino en el sentido más radical, un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que puedes tocar y lo que solo puedes sentir, entre lo que percibes con los sentidos y lo que reconoces en el centro de tu ser, aunque no puedas explicarlo con palabras.
Tales no decía que el mundo fuera una ilusión, ni que debamos negarlo para alcanzar una supuesta verdad superior. Él decía que el mundo es verdadero cuando se lo ve con ojos verdaderos, y que esos ojos no están en la mirada externa, sino en la conciencia que mira desde el silencio, desde la profundidad, desde la resonancia. Y cuando esa conciencia se activa, cuando uno comienza a observar no para entender, sino para abrirse, entonces lo que está afuera deja de ser ajeno y empieza a hablar un idioma que no tiene voz, pero que vibra con una claridad que atraviesa toda duda, el idioma de la presencia. No se necesita ser sabio para ver así. Se necesita estar disponible. Soltar el hábito de buscar respuestas y permitir que lo que está frente a ti se revele por sí mismo, sin presionarlo, sin invadirlo, sin intentar encajarlo en una forma mental predefinida. El agua que fluye, la hoja que cae, la luz que cambia sobre una superficie, no son solo objetos físicos cumpliendo una función biológica o mecánica. Son expresiones puras del orden oculto que lo sostiene todo, del alma cósmica que se manifiesta en formas distintas para recordarnos que lo sagrado no está en otra parte, sino justo aquí, oculto en lo simple, esperando ser reconocido. Tales sabía que quien aprende a mirar así ya no necesita libros, ya no depende de explicaciones, ya no vive dividido entre lo espiritual y lo material, porque ha comprendido que todo es uno, y que ese uno habla a través de cada cosa cuando uno está dispuesto a escuchar sin interpretar. Así, cada árbol se vuelve un maestro, cada brisa, una enseñanza, cada instante, un portal. Y vivir deja de ser una tarea, para volverse un acto de reconocimiento constante. No estás aquí para mirar el mundo desde la distancia. Estás aquí para volver a ser parte de él, no como idea, sino como vibración. Estás aquí para recordar que lo que ves afuera es también lo que vibra dentro, y que cuanto más claro esté tu interior, más verdadera será la imagen que el mundo te devuelve. No necesitas forzar la sabiduría. Solo necesitas permitir que lo real se muestre. Y lo real, cuando es visto sin juicio, siempre habla, siempre enseña, siempre toca. Capítulo 5. El número que canta. Cuando Tales miraba el cielo estrellado, no veía puntos dispersos ni masas lejanas girando sin sentido en la vastedad del vacío. Veía ritmo, veía relación, veía música en movimiento. Porque para él, el universo no estaba hecho de materia inerte, sino de proporción viva, de formas que se repetían en diferentes escalas, de geometrías que hablaban sin palabras, y de vibraciones que, al entrelazarse, daban lugar al gran orden que sostiene lo visible y lo invisible por igual. El número no era, para Tales, una herramienta útil para medir, sino una puerta simbólica hacia lo eterno. Un símbolo cargado de resonancia que no solo indicaba una cantidad, sino que evocaba una cualidad, una vibración específica, una fuerza que actuaba tanto en las estrellas como en el interior del ser humano. Y por eso, no hay que pensar en la armonía como algo que simplemente suena bien o que complace los sentidos. La armonía, en la visión de Tales, es una verdad vibracional, una manifestación del equilibrio que se produce cuando diferentes fuerzas encuentran su punto de sintonía, cuando lo múltiple se ordena sin violencia dentro de una totalidad mayor que lo contiene. Es ahí donde la sabiduría y el número se encuentran, en la conciencia de que todo lo real vibra en patrones. Y que conocer esos patrones, no para dominarlos sino para habitarlos, es una de las formas más profundas de comprensión. Tales no trazaba líneas en la arena para impresionar. Trazaba líneas para recordar. Recordar que el mismo orden que mueve a las galaxias está presente en la forma de una hoja, en la espiral de una caracola, en el ciclo del sueño y la vigilia, en el latido del corazón y en la respiración que, sin que lo pienses, sigue entrando y saliendo de ti como si llevara el pulso de algo mucho más grande. No hay nada fuera de ese orden. Incluso el caos aparente está contenido en una proporción que, si se mira con los ojos del alma, revela su danza silenciosa, su lógica implícita, su matemática sagrada. Y entonces empiezas a darte cuenta de que no necesitas entenderlo todo desde la mente. Basta con sintonizar. Basta con dejar de resistirte a lo que es. Basta con permitir que tu frecuencia se alinee con la frecuencia del mundo.
Porque cuando eso ocurre, cuando tú, sin esfuerzo, comienzas a vibrar con el mismo ritmo que la vida, las decisiones se vuelven más claras, las palabras más justas, los silencios más llenos, y la experiencia cotidiana deja de ser una sucesión de hechos para volverse una composición, como si cada gesto, cada encuentro, cada circunstancia, estuviera siguiendo una partitura escrita en un idioma que no se aprende, pero que se puede recordar. Y tú, que hasta entonces te creías espectador, pasas a ser parte de esa música. Ya no eres un elemento aislado tratando de sobrevivir o destacar, sino una nota específica en una sinfonía que no necesita ser entendida para ser verdadera. El conocimiento, entonces, deja de ser algo que se acumula, y empieza a ser algo que se escucha. Y si sabes escuchar, si puedes quedarte en silencio el tiempo suficiente como para percibir el ritmo que subyace a las formas, empezarás a notar que cada número, cada proporción, cada repetición, no está ahí por azar, sino como una señal. Un recordatorio de que estás incluido, de que eres parte del diseño, de que tu propia vida tiene un patrón, una geometría, una melodía que no necesita parecerse a ninguna otra, pero que resuena profundamente cuando es vivida desde la autenticidad. Tales no buscaba calcular el universo, buscaba vivir en resonancia con él. Y para eso, no era necesario saber mucho, sino estar dispuesto a entrar en ese ritmo interior donde ya no hay separación entre quien observa y lo observado. Porque la armonía no se fuerza, se permite. Y en el momento en que dejas de imponer tu forma y comienzas a escuchar la forma que el mundo tiene para ti, algo se alinea. Y en esa alineación, el número canta. Y tú, recuerdas. Capítulo 6. El destino como frecuencia. Hay una idea antigua que sigue viva, aunque muchas veces deformada, la creencia de que existe un destino trazado, una fuerza externa que nos lleva de la mano, o nos arrastra, hacia un lugar que no elegimos, una línea invisible que determina lo que seremos, sin que podamos intervenir. Pero para Tales, esa idea no tenía sentido. Porque él no concebía un universo rígido, ni controlado por una voluntad externa que impone sin escuchar. Él veía el cosmos como una danza viva de frecuencias, como un campo de energía en constante movimiento, y dentro de ese movimiento, cada ser vibrando en relación con lo demás. El destino, desde su visión, no era una imposición, sino una consecuencia natural de la vibración que emitimos. Una expresión coherente del campo con el que nos alineamos, a veces consciente, otras veces no. No es que todo esté escrito, sino que todo resuena. Y tú, sin darte cuenta, vas dibujando tu camino con cada elección vibracional que haces, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada acto que repites, cada creencia que te habita, aunque no la nombres, emite una frecuencia. Y esa frecuencia no se pierde, no queda en el aire, va al campo. Y el campo, como un espejo perfecto que no miente, te devuelve aquello que emitiste, no como castigo ni como premio, sino como eco vibracional. Así, lo que llamas destino no es un evento ajeno, sino una respuesta. No es algo que te cae desde arriba, sino algo que nace de ti, aunque muchas veces no seas consciente de ello. Tales comprendía esto mucho antes de que existieran palabras como energía, campo cuántico o sincronicidad. Y por eso vivía con una atención profunda, no obsesiva ni ansiosa, sino abierta, receptiva, sabia. Porque sabía que cada gesto importa. Cada intención deja una huella. Cada estado interno genera una forma externa, tarde o temprano. Y si eso es así, y lo es, entonces el destino no es una cárcel, sino una posibilidad. Una oportunidad constante de reafinarte. De volver a sintonizarte con aquello que deseas habitar. No deseado como impulso egoico, sino como llamado del alma, como visión del ser que ya existe en otra frecuencia, y que te espera, no en el futuro, sino en una vibración distinta del presente. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte víctima. No porque todo dependa de ti, sino porque todo responde a ti. Y esa respuesta, por sutil que sea, ya te devuelve poder.
No el poder de controlar el mundo, sino el poder de sintonizarte con el orden más profundo que ya está actuando en él. Y entonces la pregunta ya no es, ¿qué me depara el destino?, sino, ¿desde dónde estoy vibrando hoy? ¿Estoy siendo coherente con lo que digo que quiero? ¿Estoy disponible para recibir aquello que mi alma intuye, o aún sostengo frecuencias que cierran ese camino sin darme cuenta? Tales no hablaba de la suerte como lo hacemos hoy. No creía en la fortuna como algo caprichoso. Sabía que todo tiene su causa, aunque no siempre podamos verla de inmediato. Y por eso vivía con una conciencia constante de su energía. No como alguien obsesionado por evitar errores, sino como quien ha comprendido que el universo siempre responde, no a lo que decimos, ni a lo que deseamos superficialmente, sino a la vibración que sostenemos con el cuerpo, con la mente, con el corazón. Ese es el verdadero destino, una danza de resonancia. Y cuando te vuelves consciente de ello, el mundo deja de ser una amenaza, y empieza a ser una partitura abierta, una sinfonía que se escribe contigo, no a pesar de ti. No estás atrapado en ningún camino. Estás vibrando uno. Y cada día, puedes elegir afinarte distinto. Capítulo 7. La palabra que crea. Cuando un ser humano habla, rara vez es consciente de lo que está poniendo en movimiento. No me refiero a lo que dice en el plano superficial, las frases, las ideas, los conceptos, sino a lo que sucede debajo de todo eso, la vibración que se activa, la dirección energética que se despliega con cada palabra pronunciada, incluso con aquellas que parecen insignificantes. Tales no tenía un lenguaje científico para explicarlo, pero sí una sensibilidad tan afinada que podía intuir lo esencial sin nombrarlo. Y lo esencial era esto, que toda palabra, al ser emitida, modifica el campo. No por su forma gramatical, ni por su lógica formal, sino por la carga vibracional que lleva en su frecuencia. Y esa frecuencia, más allá del significado que la mente interpreta, actúa sobre la realidad. Decir es crear. Hablar no es solo transmitir, es modelar. Es dirigir energía. Es intervenir sobre lo invisible. Y lo invisible, cuando es tocado con intención clara y presencia consciente, responde con una fidelidad asombrosa. Por eso, Tales no hablaba mucho. Y cuando lo hacía, cada palabra llevaba el peso de la coherencia, no de la cantidad. Porque había comprendido que el lenguaje es una herramienta de sintonía, no de control. Y que cuanto más alineada está una persona consigo misma, más poderosa se vuelve su palabra, no por volumen, ni por belleza estética, sino porque esa palabra nace desde el mismo lugar donde nace el ser. Y eso se siente. Cuando alguien habla desde lo real, desde lo vivido, desde la presencia, la palabra no solo informa, transforma. Y esa transformación no es un acto de persuasión, ni de influencia externa, sino un ajuste sutil que ocurre en el otro por resonancia. Porque la palabra verdadera no empuja, sintoniza. Tales sabía que el lenguaje tiene ritmo, que cada palabra tiene peso, que cada silencio entre palabras es también un acto de creación. Y por eso cuidaba el verbo como quien cuida el fuego, sin miedo, pero con respeto. No por superstición, sino por sabiduría. Porque entendía que nombrar algo es darle existencia vibratoria. Y lo que tiene existencia vibratoria, empieza a manifestarse. De ahí nace la importancia del silencio, no como ausencia de voz, sino como espacio donde la palabra puede nutrirse antes de nacer, como campo fértil donde el verbo puede brotar con la intención precisa, sin interferencias, sin distorsión. Hoy, muchas veces hablamos para llenar vacíos. Repetimos sin habitar. Prometemos sin alinear. Explicamos sin sostener. Y así, el lenguaje se vuelve ruido, no vibración. Pero el camino de Tales no era ese. Era el de la palabra como extensión del alma. Como manifestación sonora del ser que ha vuelto a su centro. Y entonces, ¿cómo usar el lenguaje de esa manera? No desde la técnica, ni desde el perfeccionismo del estilo, sino desde la coherencia vibracional. Desde la decisión de no hablar desde el miedo, ni desde la necesidad de validar una identidad, ni desde la urgencia de convencer a nadie. Hablar desde el vacío lleno, desde la paz interior, desde la escucha abierta, desde la vibración que no necesita adornarse porque ya lleva la huella de lo verdadero.
Y cuando eso ocurre, la palabra se vuelve medicina. Y el otro, aunque no entienda todo lo que dices, recibe algo. Algo que no es un dato, ni una idea, sino una vibración que toca. Y ese toque, aunque sea leve, aunque sea breve, puede ser suficiente para despertar memorias dormidas, para reabrir caminos, para permitir que lo esencial empiece a moverse de nuevo. Por eso Tales no enseñaba con discursos largos. Enseñaba con la frecuencia que sostenía mientras hablaba. Y esa frecuencia era la verdadera transmisión. No estás aquí para hablar más. Estás aquí para hablar con alma. Para decir lo que nace desde la presencia, no desde el ruido. Y si aprendes a habitar esa presencia, entonces cada palabra, aunque sea una, se volverá acto creador. Capítulo 8. El cuerpo como instrumento del alma. Durante siglos, muchas tradiciones dividieron al ser humano en capas separadas, colocaron el alma por encima del cuerpo, como si lo denso no pudiera contener lo sagrado, como si la materia fuera una prisión y lo espiritual algo que hay que alcanzar fuera de ella. Pero para Tales, esa separación no tenía sentido. Él no veía un conflicto entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo sutil. Veía unidad. Veía continuidad. Veía que el cuerpo no era un obstáculo, sino una vía, un canal, una estructura viva a través de la cual el alma podía vibrar, moverse, tocar, crear, expresar su sabiduría infinita en forma humana. Tales no despreciaba lo sensible. No rechazaba el mundo material. Al contrario, lo contemplaba con una reverencia profunda, porque intuía que lo más elevado no está fuera de lo concreto, sino oculto en su interior, como un mensaje sellado en la materia esperando ser escuchado por quien sabe mirar con el cuerpo despierto. Y es que el cuerpo escucha, antes que la mente, antes que la palabra, antes que el pensamiento. Escucha lo que no se dice, escucha lo que está por debajo del lenguaje, escucha lo invisible. Y por eso, Tales no estudiaba el cuerpo para controlarlo, ni para dominarlo, sino para afinarlo. Como quien afina un instrumento no para presumir de su forma, sino para permitir que emita con fidelidad la música que desea pasar a través de él. Porque si el alma quiere hablar, necesita un canal disponible. Y ese canal es tu cuerpo, tu respiración, tu postura, tu voz, tu gesto. No como una actuación, sino como presencia encarnada. Presencia que no necesita nada extra, pero que requiere un cierto grado de sensibilidad para sostenerse sin fragmentarse. Un cuerpo fragmentado, uno que ha sido saturado de ideas ajenas, tensado por el miedo, disociado por el juicio, no puede transmitir con claridad lo que el alma quiere decir. Porque la vibración se distorsiona. Porque el mensaje se opaca. Porque el canal se ensucia. Pero cuando el cuerpo vuelve a casa, cuando respira con conciencia, cuando se mueve con autenticidad, cuando se aquieta sin esfuerzo, entonces vuelve a convertirse en lo que nunca dejó de ser, una antena perfecta, un receptor claro, un instrumento sagrado para lo invisible. Tales no hablaba del cuerpo como un maestro de anatomía. Hablaba de él como quien reconoce que cada parte, cada órgano, cada hueso, cada sensación, guarda una sabiduría específica, una geometría interna que responde al mismo orden que da forma a las estrellas, al agua, al movimiento de las estaciones. Y si uno se vuelve lo suficientemente presente como para habitar el cuerpo sin juicio, sin exigencia, sin deseo de corregirlo, entonces empieza a escuchar lo que realmente tiene para decir. A veces, el cuerpo habla en forma de síntomas. A veces, en forma de intuiciones. Otras veces, en el modo en que reacciona sin que lo pienses. Pero siempre está hablando. Siempre está vibrando. Siempre está emitiendo información que no llega al intelecto, pero que toca zonas más profundas, si te abres a percibirlas. No se trata de idealizar el cuerpo, ni de exigirle perfección. Se trata de volver a confiar en él, volver a escucharlo, volver a sentirlo no como lo que tienes, sino como parte de lo que eres. Como una expresión viva del alma, encarnada en tiempo y forma, pero conectada con la totalidad desde el silencio de cada célula. Y cuando reconoces eso, cuando te relacionas con tu cuerpo no como herramienta, ni como carga, sino como templo, entonces toda tu vibración cambia. Porque dejas de pelear contigo. Y en ese cese de la lucha, lo esencial comienza a fluir otra vez. La sabiduría infinita no necesita más teoría. Solo necesita espacios reales para manifestarse. Y tu cuerpo, cuando está presente, disponible, afinado, amorosamente habitado, es uno de esos espacios. Capítulo 10. El tiempo como umbral.
Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, la energía del cuerpo, la geometría del alma, el poder del lenguaje, la música del universo, la vibración del destino, no se sostiene en un espacio abstracto. Se sostiene en un lugar tan cercano, tan presente, tan íntimo, que suele pasarnos desapercibido, el ahora. Tales no hablaba del tiempo como algo que se escapa ni como un recurso que se agota. Lo intuía como un campo, como una dimensión vibratoria que no está fuera de nosotros, sino activándose dentro, momento a momento, en la medida en que estamos disponibles para habitarlo sin distracción. Para él, el pasado no era una prisión. Era memoria vibracional, ecos que todavía resuenan en nosotros, no para definirnos, sino para que podamos reconocer qué frecuencias aún sostenemos sin darnos cuenta. Y el futuro no era un destino cerrado. Era un potencial latente, un espectro de posibilidades esperando que nuestra vibración presente decida cuál de ellas abrir. Por eso Tales no creía en el tiempo como algo lineal. No lo imaginaba como una flecha que avanza, ni como una secuencia de hechos externos que simplemente ocurren. Para él, el tiempo no pasaba. El tiempo se activaba. Y se activaba únicamente cuando uno estaba plenamente en sintonía con el instante, sin pretender controlarlo, sin arrastrar historias no digeridas, sin proyectar el miedo en lo que aún no existe. Solo desde ahí, desde ese silencio que no espera nada y que, sin embargo, lo contiene todo, puede brotar la sabiduría. Porque no hay sabiduría sin presencia. No hay vibración sin atención. No hay verdad sin cuerpo disponible. El ahora es el templo. Y tú eres su guardián. Tales lo sabía. Sabía que no es necesario ir lejos para recordar quién eres. Solo es necesario detenerse, respirar, estar aquí, no como acto de voluntad, sino como acto de entrega. Y cuando eso ocurre, cuando el ser entero se pliega al instante como quien se entrega al pulso de una música que no se compone, sino que ya está sonando, todo vuelve a ocupar su lugar. El cuerpo, enraizado. El alma, expandida. La mente, quieta. La palabra, clara. El campo, receptivo. Entonces comprendes que no necesitas buscar más. Porque nada te falta. Nada está perdido. Nada fue nunca ajeno. Y esa comprensión no se produce por lógica. Se produce por frecuencia. Por alineación. Por reconocimiento. Tales no dejó templos, pero dejó huellas. Huellas invisibles, que solo aparecen cuando tú estás disponible para ver con otros ojos, para escuchar desde otro lugar, para recordar sin esfuerzo lo que ya sabías antes de olvidar. El ahora es ese lugar. No el que viene, no el que pasó, sino este. Este instante, donde la sabiduría no se enseña. Se activa.